En 100 años este libro no va a existir más. Eso dijo Voltaire, un famoso filósofo francés allá por el año 1760, cuando afirmó que las escrituras no trascenderían en el tiempo. Lo curioso es que 50 años después de su muerte, en su casa en Suiza, se convirtió en un depósito y distribución de la palabra de Dios por toda Europa. Es que estamos hablando del libro de los libros, estamos hablando de la palabra de Dios, del superlibro. Estamos hablando de la importancia y la preeminencia de la palabra de Dios. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué la palabra es tan importante? ¿Por qué es tan preeminente? Los invito a que abran sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, y allí vamos a leer los versículos 15 hasta el 17. 2 Timoteo 3, 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La importancia y la preeminencia de la palabra de Dios. ¿Qué le hace tan importante y preeminente? Bueno, en ese texto encontramos por lo menos 4 razones por las cuales podemos afirmar que es la palabra de Dios importante y preeminente. La primera razón la vamos a encontrar en el versículo 15 que leímos recién, que dice: Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo, ellas te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. En el contexto tenemos que aprender algo, es que Pablo le estaba escribiendo la última carta a su hijo en la fe, Timoteo. Ya en el versículo 5 del capítulo 1 le había dicho a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por eso le dijo después en el capítulo 3, versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Porque Timoteo había sido instruido en la palabra desde chico, desde muy niño. Su abuela y su mamá le habían estado allí influenciando su vida a través de la palabra. La palabra, ¿por qué? Porque la palabra de Dios convierte y salva. Convierte y salva. Eso me habla del poder de Dios. La escritura es importante, es preeminente. ¿Por qué? Porque convierte y salva. Manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios. En medio de un contexto que era totalmente adverso y que iba a ser peor cada vez. Porque Pablo le advirtió a Timoteo en el capítulo 3, versículo 1, que en los posteriores días vendrían tiempos peligrosos, tiempos en los cuales vendrían una serie de características de hombres alejados de Dios, amadores de sí mismos, de los placeres, del dinero, sin afecto natural, implacables, impetuosos. Y en medio de ese contexto, más que nunca se necesita personas que sean instruidas en la palabra y que en la palabra encuentren la conversión y la salvación de sus almas. La palabra de Dios convierte y salva, tiene poder. Pero la segunda razón no solamente convierte y salva, sino también es confiable y segura. Es confiable y segura. Versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Es segura la palabra de Dios. Es totalmente confiable porque viene de parte de Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Y Dios inspiró a los escritores. A esos 40 escritores que durante un periodo de casi 2000 años escribieron allí en diferentes lugares, diferentes profesiones, diferentes circunstancias, y sin embargo un hilo conductor en toda la palabra. La palabra de Dios es confiable y segura. El apóstol Pedro lo dijo así. En 2 Pedro 1:21 dijo que nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu obró una forma de guiarlos a ellos a poder escribir las cosas de allí. Por eso creemos, estamos seguros de la confiabilidad de la palabra de Dios. Estamos seguros que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios y por lo tanto son la base de nuestra fe. Son el eje de toda nuestra vida. Y no tienen ningún tipo de error en sus escritos originales. La palabra de Dios convierte y salva, habla de su poder. Pero también es confiable y segura, y eso me habla acerca de su procedencia. Viene de parte de Dios. La tercera razón es que confronta y santifica. Confronta y santifica. Versículo 16, la segunda parte dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia.
Esto me habla acerca de su provecho. Allí aparecen 4 palabras interesantes. Dice que es útil la palabra para enseñar. La palabra allí enseñar da la idea del cuerpo de doctrina. Es decir, todo lo que tenemos que creer está aquí en la palabra de Dios. Es la misma palabra que utiliza Pablo en el capítulo 4 de 2 Timoteo, cuando habla acerca de que en el futuro habrá hombres que apartarán de su oído de la verdad, se alejarán de la verdadera doctrina. Después aparece la palabra redarguir, que es la idea de traer convicción. Así como el Espíritu Santo, cuando lo mencionó el Señor Jesús en Juan capítulo 16, que dice que él iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra de redarguir pasa por ahí, por convencer, pero también da la idea de reprender. La tercera palabra es la palabra corregir, y da la idea de enderezar, de rectificar algo que se desvió. Y la cuarta palabra, instruir, da la idea de una tutoría, de estar al lado de otro para ayudarle en su crecimiento. También se traduce como disciplina en Efesios capítulo 6, versículo 4, hablando acerca de los padres a los hijos. La palabra de Dios confronta y santifica. ¿Por qué? Porque nos va enseñando, redarguyendo, corrigiendo e instruyendo para que podamos ser cada día más santos. Es provechosa. Pero la cuarta razón es que también la palabra de Dios capacita para el servicio. Capacita para el servicio. Y eso me habla acerca de su propósito. Versículo 17 dice, a fin de, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa palabra preparado da la idea de completamente equipado. La palabra de Dios es la que nos da todo lo que necesitamos para poder servirle a Él. Es aquí la palabra de Dios donde encontramos realmente su propósito para nuestras vidas. Sí, la palabra de Dios es importante y preeminente. ¿Por qué? Porque convierte y salva, nos habla de su poder. Porque es confiable y segura, nos habla acerca de su procedencia. Porque confronta y santifica, nos habla acerca de su provecho, pero también porque capacita para el servicio, habla acerca de su propósito. Ahora, la segunda pregunta es, no solamente por qué o qué la hace tan importante y preeminente, sino la segunda pregunta sería, bueno, ¿y qué hago con esa palabra de Dios tan importante y preeminente en mi vida? ¿Qué de mí? Bueno, si la palabra de Dios convierte y salva, entonces mi responsabilidad hoy es compartir la palabra. Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, dijo, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Necesitamos compartir la palabra principalmente como lo hizo Loida y Eunice con nuestra familia, con nuestros hijos. Nuestra mayor preocupación debería ser la salvación de nuestros hijos, compartir la palabra. La segunda responsabilidad debería ser entonces confiar en la palabra. Ya que ella es confiable y segura, tenemos que confiar en ella y saber perfectamente que es la bendita palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tengo que confiar en ella y lo que ella dice para mi vida. Mi tercera responsabilidad es, ya que confronta y santifica, yo debería también aprender a ser confrontado por la palabra, tener un corazón enseñable para que el Señor me vaya enseñando, me vaya instruyendo, me vaya corrigiendo, me vaya redarguyendo. Y también yo poder confrontar a otras personas con la palabra. Y la cuarta responsabilidad es, ya que la palabra capacita para el servicio, yo debería cada día crecer en la palabra, conocerla más, hacerla real en mi vida. Hace unos años escuché acerca de un grupo de hombres que estaban en un congreso teológico. Y allí estos hombres estaban hablando acerca de cuál era la mejor traducción de la Biblia. Y algunos decían, la mejor traducción es la de 1909. Otros decían, no, la mejor es la 1960. Otros defendían la NTV, otros la NBI, otros la Biblia de las Américas. Estaban allí discutiendo. Y hay un hombre allí en ese congreso que estaba callado y le preguntaron, ¿qué piensas? ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? Y este hombre dijo, la mejor traducción es la de mi madre. Todos lo miraron con cara de asombro y le preguntaban, ¿pero cómo? ¿A qué se refería? Si no había ningún tipo de traducción hecha por una mujer conocida. Y él dijo, sí, no, es la de mi madre, porque ella tradujo cada versículo de la Biblia en su propia vida. Esa es nuestra actitud. Frente a la palabra de Dios, que es tan importante y preeminente, que aprendamos a compartir la palabra, a confiar en la palabra, a confrontar con la palabra, pero también a crecer en la palabra. Que Dios les bendiga. Bien.